verdad que no hay palabras. Cuando no hay palabras, yo dejo que los sentimientos fluyan. Eres un hombre muy bonito por dentro. Gracias. Te lo tendré siempre. Estoy de acuerdo contigo. Yo soy defensor de que hay que intentar quedarse en la tierra donde eres feliz. Normalmente es donde naces. Por alguna razón nos arraigamos a nuestra tierra. Y cuando tienes que separarte de tu tierra, sufres. Y más cuando tienes que separarte de tu tierra porque no encuentras los recursos para vivir. Y eso me parece muy doloroso. Por eso creo que siempre hay que ingeniárselas para intentar vivir donde uno es feliz. Tú eres partidario de darle a la cabeza, aunque sea buscar nuevas formas de ganarte la vida, como hizo Elsa, por ejemplo. Y yo creo que esta isla tiene posibilidades de hacer cosas en el futuro para ganarte la vida. Tenemos recursos personales, medioambientales, y tenemos la industria número 1, el turismo. Porque no se puede mecanizar, hay que tratarlo, hay que amarlo. Di que sí. Y mira, precisamente hablando de qué tiene esta isla que no tienen muchas islas o muchos lugares del mundo, es el fondo marino. Acuérdate que habíamos dicho que le han catalogado como uno de los 10 mejores fondos marinos. Vamos, ahí tenía que estar yo. También Que estoy haciendo la presentación, Alejandro. A ver si lo pillas, mira. ¿Cómo me he quedado? Cuando miro para adelante, es que viene el vídeo y tú te arrancas ahí. perdóname, me gusta chupar el micrófono. Que sí, que yo tenía que ver ese fondo considerado por una prestigiosa Alejandro. Voy camino de la Restinga. Hoy es un día muy especial porque voy a bucear. Alejandro me ha dado la dirección de su amigo que tiene un club de buceo, que además me ha dicho que le pregunte, que tiene una historia muy curiosa que contarnos.